Demasiada personalidad, tiene mucha actitud, una luz en la oscuridad, me hace sentir very good. Tiene una boquita bonita y una miradita coqueta. Cuando me tiene cerca se pone rojita. Cuando está solita invita al poeta. Y no es por cómo se vista ni porque esté buena, es porque con ella mi corazón se llena. Ella fue la curita que me quitó la pena. Es mi estrellita, mi luna llena, mi Betty Boom, mi Cenicienta, mi Cangri, mi Hello Kitty, el Tetris de mi Atari para everybody. Ella es mi sweetie, mi mochi, mi Gucci, Gucci, mi titiri, mi Loki, mi Ñi, mi Titi, mi sweetie, sweet honey, my baby, mi chichi, mi topi, topi, mi Mickey, mi Winnie, mi Barbie, mi very happy, es kaki. Ella no viste chupi ni cookie, dari, dari, mírale el booty que es una mami. Y mi mochi, mi Gucci, Gucci, mi titiri, mi Loki, mi Ñi, mi Titi, mi sweetie, sweet honey, my baby, mi chichi, mi topi, topi, mi Mickey, mi Winnie, mi Barbie, mi very happy. Demasiada personalidad, tiene mucha actitud, una luz en la oscuridad, me hace sentir very good. Tiene una boquita bonita y una miradita coqueta. Cuando me tiene cerca se pone rojita. Cuando está solita invita al poeta. Y no es por cómo se vista ni porque esté buena, es porque con ella mi corazón se llena. Ella fue la curita que me quitó la pena. Es mi estrellita, mi luna llena. Muchas gracias, Jaime. Tú eres una chori muy bella. Muchas gracias. Señoría, qué gusto tenerlo por acá. Le comento, ya estamos en las redes sociales en vivo y es un gusto tenerlo justo en esta plática que vamos a tener el día de hoy para hablar de la prueba confesional y testimonial en el nuevo sistema de justicia laboral a través de las redes sociales de INDECAC. De verdad que mil gracias. De Sonora para el Mundo, el maestro Germán Gutiérrez León, que es juez de distrito adscrito al tercer tribunal local laboral federal de asuntos individuales en el Estado de México. Bienvenido sea, señoría. Muchas gracias, estimada licenciada. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí conectados con ustedes. Mil gracias. Y bueno, vamos a hablar de uno de los derechos más jóvenes. Decimos que el derecho civil ha de tener alrededor de 2000 años y cuando hablamos del derecho laboral, apenas 200 cuando la revolución industrial. Y hoy nos vamos a tomar un tiempo, si me lo permites, señoría, para platicar de estos cambios, de estos cambios tan radicales que tuvimos en la parte de las pruebas, en la prueba confesional en particular y en la prueba testimonial. Y yo empezaría por preguntarte y ponernos en contexto, ¿qué deberíamos entender por prueba? Pues de inicio, las pruebas considero que son medios de convicción para que el juzgador, al momento de dictar sentencia, pueda definir quién tiene la razón, ¿no? Entonces, podemos ver varios medios de prueba en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y precisamente vamos a platicar de dos de ellos, que son la confesional y la testimonial, ¿no? Muchísimas gracias. Y hablar de la modernización que ya necesitábamos a los que nos tocó ya hace algunos ayeres en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, inclusive el ejercicio de la pregunta, parecía que se estaba atentando contra la inteligencia del que le preguntábamos, que diga el testigo si es cierto como lo es, entonces ya desde ahí habíamos perdido al testigo. Y nosotros lo que queremos también en este sistema en este principio de realidad es cómo realmente ese medio de prueba va a crear esa convicción en el juzgador. Entonces, a mí me gustaría, si podemos decir, los principales cambios que tuvimos en la prueba. Vamos a empezar por la prueba madre, por la prueba confesional, si me lo permite, señoría. Claro que sí, claro que sí. Pues de inicio es importante distinguir lo que es la confesional y la testimonial, ¿no?
Ambas son pruebas de carácter personal porque precisamente se obtiene directamente de las personas a quienes les constan los hechos la información relacionada con la litis, ¿no? Aunque la diferencia entre la confesional y la testimonial es que la confesional es a cargo de la contraparte o bien de quien la representa legalmente y la testimonial es a cargo de un tercero ajeno al juicio, pero que le constan los hechos de la litis, ¿no? Es decir, los hechos que son materia de litigio, ¿no? Y bueno, en cuanto a las modificaciones que hubieron en la reforma de mayo de 2019, pues de inicio cabe recordar que esto deriva de la reforma constitucional de febrero del 2017, ¿no? Que comprende tres grandes ejes. El primer eje es la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a los poderes judiciales federal y locales. El segundo, la incorporación de la fase prejudicial conciliatoria. Y el tercero, la constitución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como un organismo, macroorganismo encargado del Registro Nacional de Sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo. Entonces, específicamente en el tema procesal, ya en mayo de 2019 es donde se hicieron las adecuaciones normativas para establecer un nuevo diseño procesal, ¿no? Ya se establece un diseño similar a los procedimientos laborales de países de Latinoamérica y de España, conformado por una etapa escrita y una etapa oral. Y la etapa oral a su vez se conforma por la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, ¿no? Y muchos dirán que respecto a las pruebas no hubieron cambios sustanciales. En efecto, la esencia permaneció, pero sí hubieron cambios muy importantes que obligan a todas las personas operadoras, llámese abogados postulantes o personas que son servidoras públicas adscritas a un órgano jurisdiccional, de actualizarse en la materia, ¿no? Es muy importante tener conocimiento de cuáles son las nuevas reglas que rigen el desahogo de estas pruebas, primero, para poder optimizar su uso, ¿no? Segundo lugar, para evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto, que ahorita vamos a ver que precisamente algunas modificaciones en las reglas que rigen el desahogo de estas pruebas tienen como propósito agilizar el juicio laboral, ¿no? Y tercero y más importante, que es obtener información de calidad para que eventualmente el juez pueda dictar una sentencia lo más apegada a la verdad material posible, que finalmente es el propósito de todo procedimiento, ¿no? Es su naturaleza epistemológica, el dictar una sentencia lo más cercana a la realidad y que sea lo más satisfactoria posible para los justiciables y todos los usuarios del sistema de justicia, ¿no? Y bueno, en cuanto a la prueba confesional, pues sí hubieron algunos cambios bastante importantes, ¿no? Eh, Me tomé la tarea de señalar algunos puntos, por ejemplo, el tema del interrogatorio libre, ¿no? Que anteriormente se ofrecía la confesional y aparte el interrogatorio libre y lo sigo viendo con mucha frecuencia, pero esto ya no es necesario, ¿no? Porque finalmente en la confesional ya se establece la posibilidad de formular posiciones y preguntas abiertas, ¿no? Entonces, número uno, ya no es necesario ofrecer las dos pruebas, porque ya quedó inmerso el interrogatorio libre en la confesional. Número dos, no es necesario pedir la autorización al juez para formular un interrogatorio libre, ¿no? Que lo ¿Me veo da con mucha permiso, frecuencia. señoría? No, no, no hay de me Sí, da permiso. sí, de pronto me piden realizar el interrogatorio libre. Entonces yo lo que les comento a los apoderados, que ellos pueden libremente realizar ese tipo de preguntas en un mismo interrogatorio, ¿no? Y conforme a la estrategia de litigio que ellos definan, decidan si comienzan con posiciones y después con preguntas o hacen una posición y luego una pregunta, como ellos deseen hacerlo, ¿no? Y precisamente ya con eso eh, queda abolida esta práctica de que diga si es cierto como lo es, ¿no? Que finalmente pues era una práctica muy anticuada y que no permitía tener ese contacto Fluidez, si espontáneo me lo entre permite, ellos. señoría, ¿no? Esa fluidez, inclusive en el testimonio. Así es, exactamente.
Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que sea un interrogatorio dinámico, sin formalismos, en donde las partes interroguen libremente sobre cualquier hecho relacionado con la litis. Y en relación con este último punto, también es muy importante tener presente que se ha pensado que en la confesional necesariamente se tienen que hacer preguntas relacionadas con hechos propios, ¿no? Es decir, los hechos que vengan en la demanda. Pero sobre esto hay una jurisprudencia muy interesante con el número de registro 2008-11-5 que establece la posibilidad de que en un interrogatorio libre las partes puedan hacer preguntas no nomás relacionadas con hechos propios, sino también con hechos ajenos al confesante, ¿no? Bajo el interrogatorio libre que establece el artículo 781 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que sí no va a ser posible es que se obtenga una confesión ficta derivado de alguna evasiva cuando se trate de un hecho que no sea propio al confesante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, naturalmente tú no puedes tener por confeso a alguien respecto de un hecho que ni siquiera le conste, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Otro cambio muy importante que hubo es que ya se incorpora en el texto de la ley esta jurisprudencia que establecía la carga de los apoderados, de los patrones, de presentar a los confesantes para hechos propios, ¿no? Si analizamos el texto de la ley previo a la reforma de 2019, no estaba este criterio que se adoptó mediante jurisprudencia consistente en la carga del patrón por conducto de su apoderado de presentar a los confesantes para hechos propios. Ahora ya lo tenemos expresamente previsto en la ley. Y esto finalmente abona a el principio de concentración y de continuidad porque evita que se suspendan las audiencias de juicio cuando no se presenta el confesante para hechos propios, al recaer la carga de presentarlo en el apoderado de la patronal, ¿no? Y bueno, también hay otros criterios muy interesantes encaminados a agilizar el desahogo del procedimiento laboral. Por ejemplo, se establece la posibilidad de desechar confesionales para hechos propios cuando guarden relación con hechos inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, que el director general de la empresa que vive en otro país vino personalmente a despedir al trabajador en la entrada de la fuente de trabajo, ¿no? O, por ejemplo, aquellos que sean sobreabundantes, que se pretenda con la confesional para hechos propios acreditar un hecho, pues que ya conste en una prueba documental, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a emitir la confesional para hechos propios si en ese aspecto ya es sobreabundante, ¿no? O cuando resulte impertinente, por ejemplo, una confesional para hechos propios a cargo de la persona que le comunicó el aviso de rescisión al trabajador, cuando ni siquiera hay controversia sobre la recepción del aviso, ¿no? Y el punto controvertido es si está o no está acreditada la causa de rescisión contenida en ese aviso, ¿no? Entonces, eso nos permite depurar el procedimiento con el propósito de que dure menos, ¿no? Y ahí Bueno, sí hay me otros. permite, señoría, Sí, a hacer claro. una pequeña acotación y mil gracias para los 121 que están en el aula virtual y para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales de Indecac. Muchas gracias, los invito a seguirnos y a darnos un like. De igual manera en el perfil de su señoría, Germán Gutiérrez. Y ya nos empieza entonces a hablar de la importancia del tema, de las pruebas que estamos hablando el día de hoy. Y vamos a ir en el sentido, como decía su señoría, de que la prueba es entonces esa averiguación que hacemos en un juicio de alguna cosa que nos parece que es dudosa, de una cosa que es extraña, sobre la cual va a versar el litigio. Y ya estaba hablando él también de los hechos no los hechos controvertidos. La carga de la prueba, el 784 nos habla que es responsabilidad de la patronal, aunque hay excepciones también en carga de la prueba, sobre todo cuando se trata de tiempo extraordinario, y esa se revierte para los trabajadores. Y ahorita, si estamos escuchando de manera atenta a su señoría, nos habla de este procedimiento probatorio, cómo se prueba. Primero hay que saber ofrecer la prueba, tendrá que pasar por un proceso de la admisión, tendrá que ser preparado y ahí aguas para los que hacen la preparación, que tengan la prueba, pero también el siguiente paso, cómo lo voy a desahogar, esos elementos necesarios para que cobre vida la prueba y finalmente la valoración que va a hacer la autoridad
de esos documentos que en este caso estuviéramos exhibiendo, de esa confesión que se hubiera obtenido o de ese testimonio. También nos hacía referencia a cuando está en posibilidad el juez de desechar la confesional o el interrogatorio. Y ese fundamento legal ustedes lo encuentran en el 787 de la Ley Federal del Trabajo, en sus incisos A, B, C y D, donde habla que no se cumpla con hipótesis previstas, que sea sobreabundante cuando se trate de cuyos absolventes cuya confesión o declaración verse sobre los mismos hechos, cuando los hechos son sobre los que se pretendan declarar y finalmente cuando su comparecencia resulte improcedente. Y entonces hay que llegar a un sistema de valoración de pruebas que va desde la legal, la apreciación razonada y qué estamos haciendo nosotros en derecho del trabajo a través de la reforma en un proceso que es mixto, ¿vale? Entonces, sí, si me permites, señoría, ¿qué criterio para determinar si realmente lo que me están dando en ese juicio a través de la confesional, a través de la testimonial, realmente va a cumplir con como ese instrumento que me va a permitir a través de hacer una teoría del caso, un litigio estratégico, llegar a la convicción del juzgador? Bien, en cuanto a la valoración de esas pruebas, pues finalmente las pruebas se tienen que valorar en su conjunto, ¿no? En lo individual y también en su conjunto. Existen ocasiones en donde puede haber una confesión ficta que se contrapone al contenido de una prueba directa, entonces tiene que prevalecer la prueba directa por encima de la confesión ficta, ¿no? Pero hay otras ocasiones en donde no hay ninguna prueba en contrario y esa confesión ficta por sí misma puede ser suficiente para acreditar la acción o las prestaciones reclamadas, ¿no? Ahora, también existen ocasiones en donde el confesante se conduce con evasivas. Y aquí es bien importante que ya sea el tribunal oficiosamente o a petición de parte, se combine al confesante de que en caso de que se siga conduciendo con evasivas, pues se le va a tener por confeso fictamente del hecho que se le atribuye en esa posición o en esa pregunta en específico. Entonces, Señoría, eso ahí también estamos puede. hablando del testigo hostil. En este caso sería la confesión, Ok, la la confesión. confesional, ya sea a cargo del apoderado de la empresa o la confesional para hechos propios a cargo de un director, administrador, gerente o persona que realice funciones de confianza, ¿no? Y eso es bien importante y es algo que se tiene que tener muy presente por parte de los abogados postulantes. Esta valiosa herramienta que tienen de poder hacer preguntas abiertas y así evitar respuestas que se limiten a una negativa al orillarlos a la necesidad de que expresen cuál era la condición de trabajo que se narró en la demanda o cuál era la condición que se narró en la contestación o cuál es el monto del salario o cuáles son las prestaciones que se adeudan o con base en qué salario estaba registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cómo es la persona que lo despidió injustificadamente, su media afiliación. Ya lo harías hacer una pregunta, ya lo harías con base en una pregunta abierta, a dar una respuesta que no se limite a una simple negativa, sino a describir los hechos y que esos hechos sean consistentes con lo que afirmó en alguno de los escritos constitutivos de la litis, ¿no? Entonces, esa es una técnica muy importante que se tiene que aprovechar y también está encaminada a esclarecer los hechos, a obtener información de calidad que sirva a resolutor al momento de dictar sentencia, ¿no? En vez de tener una confesional acartonada en donde todas las respuestas sean no, 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 pues ya tienes una confesional con preguntas abiertas y que obligan al confesante a dar respuestas con detalles específicos, ¿no? Bajo el apercibimiento de que en caso de conducirse con evasivas, se le va a tener por presuntivamente cierto del hecho que se le atribuye en la posición o del hecho que guarda relación con la pregunta en específico, siempre y cuando sea un hecho propio, como lo comenté hace un momento, ¿no? Entonces, esa es son los aspectos principales que se valoran al momento de dictar sentencia en una prueba confesional. Y en la testimonial, pues finalmente rige la ley de valoración de la prueba, ¿no? El único artículo que podríamos hablar
de una valoración tasada es la del testigo singular previsto en el artículo 820 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que parece ser un resabio, porque finalmente es la tendencia de la reforma de mayo de 2019 es dotar de amplia discrecionalidad al órgano jurisdiccional para resolver conforme a la sana crítica, es decir, con base en las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia y el conocimiento científico, ¿no? Pero este artículo 820 de la Ley Federal del Trabajo nos ata las manos a los juzgadores y nos obliga a realizar esa valoración del testigo singular tomando en cuenta los parámetros que establece el propio artículo 820 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Si se ofrece como testigo singular, pero no es el único al que le constan los hechos, porque él mismo lo reconoce en su declaración, pues conforme a la primera fracción de ese artículo 820 de la Ley Federal del Trabajo, no se le podría dotar de valor probatorio. Ahora, una cuestión distinta podría ser el control de constitucionalidad que se haga de ese precepto para efectos de que se inaplique en términos del artículo primero constitucional, porque está restringiendo la libre valoración de la prueba que tiene que haber sobre todo en un procedimiento de carácter social, ¿no? En donde se tiene que realizar una valoración de las pruebas apartándose de los formulismos, ¿no? Privilegiando la realidad, el contexto social, económico y cultural en el que en el que suelen desenvolverse las relaciones laborales y esta valoración rígida de la prueba nos los impide, ¿no? Entonces, eso por cuanto a la valoración de la testimonial y pues naturalmente tomar en cuenta que no hay que ser muy rígidos al momento de valorar la prueba testimonial. Ciertas ocasiones, si el testigo declara la perfección, pues decimos que está el accionado, ¿no? Pero si se le va un día, pues Está decimos que es mintiendo. consistente con los demás y lo desestimamos, ¿no? Entonces también tenemos que establecer parámetros objetivos en la valoración de la testimonial, no ser subjetivos y de esa manera obtener lo que se pretende, que es información de calidad para poder acercarnos a la verdad material lo más posible. Señoría, una pregunta dentro de tu labor de juzgador, ¿te ha tocado declarar confeso a una persona de acuerdo al 785 de la Ley Federal del Trabajo? Sí, sí, sí me ha tocado. De hecho, pues ahora el 785 es estricto, ¿no? En cuanto a si se exhibe el certificado médico y se manifiesta bajo protesta de sí, ¿verdad? Que es auténtico este certificado, pero no se proporciona el domicilio en donde se encuentra el confesante, el ratificante o el testigo, pues la consecuencia es tenerlo por confeso o declarar desierta la ratificación o la testimonial, ¿no? Entonces, sí me ha tocado que se exhibe el certificado médico, pero no proporciona el domicilio, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca? Que yo no pueda instruir a mi actuario para que se constituya en ese domicilio donde supuestamente está el confesante y desahogar la prueba en ese acto, ¿no? Entonces, si ustedes analizan todo el procedimiento laboral, está encaminado a privilegiar la concentración, la celeridad y la continuidad, ¿no? Que la suspensión de la audiencia de juicio sea excepcional, ¿no? Y siempre y cuando sea por una causa atribuible al órgano jurisdiccional y no a las partes, ¿no? Entonces, en este caso, si no me está proporcionando el domicilio, pues yo no tengo ninguna causa para suspender la audiencia de juicio. Yo tengo que continuar con el desahogo y declarar fictamente confeso a quien debió presentarse, ¿no? Y también he tenido, me han compartido algunos otros compañeros sus experiencias de que sí les proporcionan domicilio, pero se lo proporcionan en otra entidad federativa, pensando que el juez no se va a comunicar con su homólogo. Y pues sorpresa, que sí le marca el juez a su homólogo y le pide el favor de que se constituya su actuario al lugar donde supuestamente está el testigo del oferente y resulta que no está. Entonces, no nomás se declara desierta la testimonial por decir mentiras, sino que también se lleva su multa por constituir una actuación censurada en términos del 48 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, Acciones sí, notoriamente improcedentes. así es, así es. Ahí en el artículo 48 se establece de manera genérica cualquier actuación de los apoderados encaminada a dilatar la resolución del juicio,
el ofrecimiento de pruebas improcedentes. Ahí es donde clasificaría, ¿no? Ya posteriormente está el 48 bis de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece un catálogo restrictivo, ¿no? Entonces tenemos una jurisprudencia de pleno regional de circuito que nos impide aplicar por analogía supuestos diferentes a los expresamente previstos en el 48 bis de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esa restricción derivada de la jurisprudencia del Pleno Regional nos obliga a imponer multas, pero con base en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que describe una conducta más genérica en cuanto al ofrecimiento de pruebas encaminadas a dilatar la resolución del juicio, ¿no? Muchas gracias, señoría. Ahora, el 790 de la Ley Federal del Trabajo, ¿hasta dónde lo proactivo del juez? ¿Hasta dónde está permitido cuando está frente a este declarante y se le obliga al declarante a contestar posiciones o preguntas que se formulen? ¿Y hasta dónde puedes llegar en la solicitud de que te den explicaciones? Ok, ok, un favorcito, ¿me puede leer el artículo? Claro que sí, Ya lo señoría. Dice, traigo. en el desahogo de la Órale. prueba confesional se observarán Ajá. las siguientes normas. Y yo nada más me quiero Ujú, referir a la parte de la parte sexta. El declarante contestará las posiciones o preguntas que se le formulen, pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o la que le pida al tribunal, y ok. entendiendo que será a través de su señoría. Y aquí importante el rol, Ujú. preguntarte aquí antes de... ¿Hasta cuántas audiencias puedes llevar, realmente llevar y cumplir con este principio de estar presente en un día? Hijo, pues yo creo que máximo 5, Ya, pero ya máximo máximo, 5. empezando a qué horas y terminando a qué horas. Pues empezando a las 9 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde, ¿no? Ok, y máximo Aunque 5, podría ¿no? variar dependiendo del tipo de audiencia. Por ejemplo, si son 5 preliminares, pues yo actualmente me tardo una media hora por preliminar, ¿no? Las he ido compactando, he ido suprimiendo algunas formalidades que no trascienden para su desahogo, ¿no? Pero, por ejemplo, si son 3 de juicio y 2 preliminares, pues sí me puedo extender hasta las 6 de la tarde fácilmente, ¿no? Y aquí una nota para los litigantes, por favor, son 5 minutos de fama, no más. Realmente es este ejercicio de síntesis y entonces volvemos, señoría, hasta dónde este proactuar del juzgador, hasta dónde puede llegar a preguntar para lo que juzgue pertinente, dice la fracción. Sí, fíjese que en cuanto a estas, porque finalmente es el ejercicio de una facultad para mejor proveer, ¿no? Una cosa es solicitar una aclaración de la respuesta y otra es que el juzgador, con el fin de esclarecer los hechos, pregunte más cosas que aquellas a las que se concretó la posición o la pregunta, ¿no? Yo considero que de inicio el juzgador puede ejercer esa facultad de hacer más preguntas, pero hasta que concluye todo el interrogatorio, ¿no? Yo no lo considero prudente que el juzgador interrumpa el desahogo de la confesional y que en ese momento él se sustituya en el apoderado articulante y haga más preguntas y posiciones. Más bien el juez tiene que ir tomando nota y a una vez que concluye el interrogatorio, ahora sí puede hacer preguntas y estas preguntas las tiene que hacer en términos del artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, aminiculada con este 790 que faculta al juzgador a hacer más preguntas, ¿no? Y ahí en este caso, yo considero que se tiene que ejercer de manera prudente, ¿no? Porque finalmente subsisten las cargas probatorias, ¿no? Tenemos que armonizar lo que es la carga probatoria y por otro lado, el ejercicio de la facultad para mejor proveer a cargo del juez con el propósito de esclarecer los hechos. Entonces, yo, por lo general, no interfiero, solo interfiero cuando advierto la existencia de indicios que me permitan presumir que puede haber una verdad material distinta a la formal que se está visorando con las pruebas que tengo en autos. ¿Sí me explico? Entonces, si yo veo que tengo pruebas que me están llevando a una verdad formal que se pudiera estar apartando de la verdad real, esto con base en la sana crítica, las máximas de experiencia,
el principio de realidad, el contexto social, económico y cultural en el que en el que suelen desenvolverse las relaciones laborales, las categorías sospechosas sumamente importantes, que ahí es donde adquiere una mayor intensidad el actuar proactivo del juzgador para evitar que existan afectaciones a personas que históricamente han sido objeto de discriminación en el ámbito laboral y que pudieran encuadrar en alguna de las categorías previstas en el artículo 2 y 56 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que es como un artículo espejo de lo que señala el quinto párrafo del artículo primero constitucional, ¿no? En cuanto a estas categorías sospechosas y aquellas personas que históricamente han sido objeto de discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, con base en todos estos elementos, el juez sí tiene la obligación de realizar una actuación proactiva, ¿no? Pero como lo establece la jurisprudencia de la anterior segunda sala del alto tribunal, esta facultad para mejor proveer se tiene que realizar de manera prudente, ¿no? Es decir, que el juez no se sustituya en las partes y que solo la ejerza con el propósito de esclarecer los hechos cuando existan indicios de que pueda haber una verdad material distinta a la formal que se está presentando en ese procedimiento, por lo menos con las constancias que en ese momento obren en autos, ¿no? Muchas gracias, señoría. El cambio de una prueba que nace en confesional, pero ya cuando el declarante ya no trabaja en el centro de trabajo, ya no está en el centro de trabajo, ya pasaron 4 meses que el propio declarante ya no está trabajando con esa empresa. Entonces, vamos a pensar que en ese momento nos percatamos, a cambiar la naturaleza testimonial, lo podemos manifestar ya en la audiencia, lo hago del mismo escrito inicial de demanda. Y fíjense que ese artículo del 793 de la Ley Federal del Trabajo nos ha dado unos dolores de cabeza, porque, como ustedes saben, hay una jurisprudencia de la anterior segunda sala, me da nostalgia decirle anterior segunda sala, pero en cuanto a esta segunda sala, que establecía la posibilidad de que hasta antes del desahogo de la prueba confesional, el patrón pueda acreditar y avisar al tribunal que el confesante para hechos propios ya no labora para la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que queda al arbitrio del patrón suspender la audiencia de juicio si aplicamos a rajatabla ese artículo, ¿no? ¿Qué sucedería si desde que dio contestación a la demanda, pues ya había dejado de trabajar el confesante para hechos propios y ya teníamos su aviso de baja ante el IMSS? Y era un hecho que plenamente conocía el patrón al momento de contestar la demanda. No nos dijo nada en la contestación de demanda, no nos dijo nada en la contrarréplica, no nos dijo nada en la audiencia preliminar. Y un día antes de la audiencia de juicio nos informa que hace un año ya había dejado de trabajar para la empresa y solicita el cambio de su naturaleza a testimonial. Y también solicita que se requiera al trabajador que proporcione el último domicilio, ¿no? Entonces, aquí tenemos este dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? Aplicamos a rajatabla la jurisprudencia de la segunda sala, a pesar de que esto, pues, contraviene múltiples principios que actualmente están regulados en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Contraviene la celeridad, la concentración, la continuidad, ¿no? O bien, podemos hacer una interpretación de los principios que rigen en la actualidad para decir que la jurisprudencia de la segunda sala no es acorde a estos principios y por ello establecer un límite temporal dentro del proceso para que el patrón informe que el confesante para hechos propios ha dejado de elaborar para la empresa, ¿no? Yo me decantaría por esta última opción, ¿no? Pero sí buscar un equilibrio, ¿no? No ser tan rígidos al grado de siempre exigirle desde la contestación de demanda que manifieste que ya dejó de elaborar para su empresa. A lo mejor extender esa oportunidad procesal hasta la audiencia preliminar, ¿no? Siempre y cuando pues ya se trate de un hecho preexistente. Si sobreviene, pues es perfectamente comprensible y se tiene que aplicar el artículo 793 de la Ley Federal del Trabajo. Pero este otro escenario, ¿no? Y sí, de hecho, yo al principio
daba la oportunidad hasta la contestación de demanda. Si ese hecho es preexistente a la contestación de demanda, pues ya el patrón ya tenía todos los elementos de hacerlo valer, ¿no? Pero posteriormente me concedieron un amparo precisamente con base en esta jurisprudencia de la segunda sala y pues ahorita me encuentro en ese dilema, ¿no? Muchas gracias, señoría. Diferencia entre confesión de parte, confesión expresa y espontánea y confesión ficta. Ok, confesión de parte, pues la que se obtiene durante el desahogo de la confesional, ¿no? Cuando le preguntas al trabajador cuál es su salario y él manifiesta un salario que coincide con el de la contestación de la demanda, ¿no? Ahí está la confesión de parte, ¿no? La confesión ficta, pues esa presunción que se genera de la existencia de los hechos que se le atribuyen al confesante, ya sea porque no acude a la audiencia de juicio o bien porque acudiendo se conduce con evasivas, previo apercibimiento. No se puede declarar confeso a alguien que se está conduciendo con evasivas sin que anteriormente el tribunal, ya sea de oficio o a petición de parte, le haya hecho el apercibimiento de que si se sigue conduciendo con evasivas, se va a tener por presuntivamente cierto el hecho que se atribuye, ¿no? Esas son las dos formas que se puede generar una confesión ficta, ¿no? Y la otra, la confesión expresa, esa puede surgir de dos formas. Al articulante, fíjense, aquí hay que tener mucho cuidado al momento de articular posiciones, porque cuando articulas una posición, puede ser que estés confesando un hecho en tu propio perjuicio, ¿no? Como articulante. Y la otra forma, la confesión expresa, no nomás la encontramos en el desahogo de la confesión, la podemos encontrar en cualquier actuación, incluso en una notificación personal, que se entienda una diligencia con el apoderado de una de las partes y en ese acto reconozca un hecho que le perjudica y el actuario en la razón asienta ese hecho, eso es una confesión expresa. Cualquier promoción que presenten durante el trámite del juicio, que hagan manifestaciones en su propio perjuicio, también es una confesión expresa. Entonces, esas son las diferencias entre los tres tipos de confesiones mencionadas, ¿no? Muchas gracias. Señoría, ¿qué sucede si te percatas que te están mintiendo? ¿Cuántas veces hemos activado el botón rojo de dar vista al Ministerio Público de justamente la falsedad en declaraciones ante una autoridad jurisdiccional? Sí, lo he hecho y en diferentes circunstancias, no únicamente en desahogo de confesional, también lo he hecho, por ejemplo, tratándose de diligencias de reconocimiento de voz o estas diligencias de ratificación de contenido de documentos, ¿no? Tuve un asunto de reconocimiento de voz en donde la persona eh, a cargo de quien estaba ese medio de perfeccionamiento desconoció su voz, pero en esa misma audiencia de juicio ya teníamos una pericial en fonética que estaba señalando que sí le correspondía la voz, ¿no? Y por cierto, fue una pericial muy cara que se cubrió con presupuesto del, en aquel entonces, Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, a veces las mentiras cuestan y eso precisamente en perjuicio del patrimonio del Consejo de la Judicatura Federal y también de las propias partes porque dilata la resolución del asunto de tener que preparar una prueba, ¿no? Y en cuanto a la confesional, también tuvimos un asunto de los primeros que pusimos multa, en donde se estaba negando por parte del apoderado de una empresa haber recibido importantes sumas de dinero de otra. Lo que se pretendía era acreditar un esquema de subcontratación entre ambas, ¿no? Y el apoderado negó de manera categórica haber recibido un 5 de la otra empresa y resulta que en esa misma audiencia de juicio teníamos pruebas de informe del SAT en donde venían múltiples facturas y por cantidades que difícilmente se olvidarían, ¿no? Entonces, ahí incluso en sentencia se impuso una multa por 50,000 pesos. Esa es la multa más elevada que tenemos, ¿no? Para el Y abogado, para el abogado de la parte, ¿no?
Sí, en este caso el apoderado el que apoderado. Ujú. estaba, si bien recuerdo, no era licenciado en Derecho, pero tenía facultades para absolver posiciones en representación de la empresa, ¿no? Y la verdad es que es algo que hay que aplaudirse, señoría, porque el derecho del trabajo era quien mentía mejor y debe de ser quien pruebe mejor. También esa es parte de esta necesidad de reformar el derecho del trabajo, de darle una situación mucho, mucho más profesional y que veamos estos ejemplos, que vayamos realmente a este combate, porque ese es el litigio, pero de una manera en que vayamos con pruebas y no con mentiras ante la autoridad. En este ejercicio que nos estabas platicando, la voz fue a través de de las pruebas aportadas por los medios de la ciencia. ¿Cómo te lo hicieron llegar? O sea, ya sé que estamos hablando de Mm. confesional y ya sé que estamos Claro hablando que sí, de claro. testimonial, pero de los medios aportados por la ciencia también es un tema que nace Mm. justamente con la reforma, que antes de la reforma no lo teníamos siquiera en la Ley Federal de Trabajo y que se agradece inclusive que por ahí nos regaló un glosario de algunas situaciones que no estaban en el común del lenguaje del abogado laboralista y que vienen, por ejemplo, ya muy avanzados en el Código de Comercio, cuando inclusive hablamos de comercio electrónico, no hablamos de firma digital y hoy ya lo tenemos aquí. Sí, es un tema muy complejo las pruebas conforme a los avances de la ciencia, que apenas se está comenzando a explorar en la materia laboral. Si ustedes consultan literatura jurídica, van a encontrar muy pocas cosas que se han escrito al respecto. Si revisan el Semanario Judicial de la Federación, también muy pocas tesis, ¿no? Que definen cuáles son los requisitos de admisión de la prueba, reglas de desahogo, de valoración, ¿no? Entonces, ahí pues lo que tenemos que aplicar es la ley, ¿no? Que es lo que tenemos actualmente. Y de inicio tener muy presente el artículo 836C, que establece como requisitos para la admisión de la prueba, primero ofrecer una impresión del documento digital. En este caso, como era una grabación, pues era una copia de la propia grabación a través de un dispositivo USB. Con eso se colmaba, a mi criterio, ese requisito. Y el segundo requisito es proporcionar los datos mínimos para localizar el medio electrónico que almacena ese documento digital. Entonces, aquí es muy importante distinguir lo que es la prueba documental de la prueba relacionada con los avances de la ciencia, ¿no? Cuando se exhibe una impresión, en realidad la impresión no es una prueba documental, ¿no? Es más bien un requisito para que se admita la diversa prueba relacionada con los avances de la ciencia y además se tienen que proporcionar los datos necesarios para localizar el medio electrónico que almacene ese documento digital. Entonces la impresión se trata de un documento digital. ¿Y cómo la vamos a perfeccionar? A través de la prueba de inspección y a cautela a través de la prueba pericial en informática en caso de que sea objetada su autenticidad por haber sido alterado el documento digital. Entonces, regresando a la pregunta en cuanto al tema de reconocimiento de voz, al ofrecerse ese USB que contenía respaldada la grabación, también se precisó qué hecho pretendía acreditar con esa prueba. Recuerden que actualmente en la Ley Federal del Trabajo, me parece que es el artículo 872, establece como requisito del ofrecimiento de la prueba su relación con los hechos concretos que se pretenden acreditar, ¿no? Entonces, no basta con ofrecer el USB, hay que decir qué es lo que contiene ese USB. Yo considero que es un formalismo que se establezca toda una versión taquigráfica, la transcripción de la conversación, porque la ley no lo exige, ¿no? Entonces, desechar una prueba por no tener la transcripción de la conversación, pues yo considero que es un formalismo y eso iría en contra del artículo 685, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero sí por lo menos que establezca que eso se pretende acreditar y que se identifiquen las personas que intervienen en esa conversación. Porque es importante que se identifique, porque para poder desahogar la ratificación de las voces
si son varias personas las que intervienen en esa conversación, pues es importante que las tengamos plenamente identificadas. Por una parte, para que la contraria tenga la oportunidad de objetar de manera eficaz la prueba, ¿no? Que sepa, bueno, el actor, el oferente, le está atribuyendo a estas personas este carácter en la empresa y está señalando que esta persona que habla primero se llama tal, esta otra se llama tal. Entonces, todo eso le sirve a la parte demandada y es necesario para que pueda objetar de manera eficaz la prueba, ¿no? Y que no sea hasta el desahogo del medio de perfeccionamiento en donde el actor, en contravención del principio de igualdad procesal, esté introduciendo esos elementos necesarios para el desahogo y que en su momento también eran necesarios para la objeción de la prueba de manera eficaz en la contestación de demanda, ¿no? Entonces, en conclusión, yo considero que los requisitos mínimos es USB con la videograbación o la grabación respaldada, una descripción de los hechos que se pretenden acreditar con esa grabación y la identificación de las personas que participan en la conversación. Y por último, identificar el medio electrónico que almacena esa grabación, si es un celular, si es una laptop, ¿no? Si es una grabadora. ¿Por qué es muy importante este último elemento? Porque en caso de que se objete la autenticidad de ese medio electrónico, el perito en informática, para determinar si hubo o no hubo una alteración desde el primer momento en que se generó esa información, debe contar con ese dispositivo electrónico, ¿no? Ahí es donde se analiza el tema relacionado con los metadatos y algunas palabras técnicas que ellos utilizan al momento de rendir su dictamen, ¿no? Por eso es tan importante identificar el medio electrónico que almacena. No es un simple formalismo, ¿no? Es indispensable para que eventualmente el perito, en caso de que se objete la autenticidad de ese medio electrónico, pueda rendir su dictamen, ¿no? Sí. Mil gracias. 154 conectados aquí en el aula virtual y mil gracias para los que nos están viendo a través de Indecat. Qué bonita manera de celebrar el Día Internacional del Abogado. Ya nos hacía referencia, su señoría, al artículo 872 y si ustedes se van a la fracción sexta, es justamente donde nos dice qué es lo que intentas demostrar con esa prueba. Tenemos ya desde el escrito inicial de demanda justo esta necesidad y decirte que nos quedamos cortísimos con el tiempo que proyectamos, que ya estamos casi por terminar y que estás bienvenido para una segunda oportunidad, si me lo permites, de seguir platicando contigo. Y también comentarles que su señoría es parte del claustro de INDECAC, que vamos a iniciar este 7 de febrero nuestra segunda generación en Derecho Laboral, procesar con especialidad en justicia laboral y cumplimiento normativo. Sean todos bienvenidos. Las clases son 100% en línea, solamente los sábados de 8:30 a 12:30 del día. Y todos, insisto, están invitados. Por acá tienes una pregunta que me gustaría recuperar de nuestro chat y dice que si, ¿cuáles son las objeciones más recurrentes que tenemos en la prueba confesional y en la prueba testimonial? ¿Cuáles son con las que más se ha topado? En cuanto a la confesional, que no guarda relación con hechos propios del confesante y también que es irrelevante para la resolución del conflicto, ¿no? Es decir, que se trata de una prueba impertinente, ya sea porque guarda relación con un hecho que se señaló como no controvertido en la audiencia preliminar, o porque de plano no tenga ninguna relación con las prestaciones que se están reclamando, ¿no? Y en cuanto a la testimonial, en un interrogatorio directo, las objeciones más frecuentes es que es indicativa, es decir, quien ofrece el testigo le está proporcionando todos los elementos para contestar, ¿no? Cuando lo que se pretende con la testimonial es que el testigo conteste de forma espontánea, ¿no? Es decir, eh, de nada serviría una pregunta a un testigo en donde ya le estés proporcionando todos los elementos. Que usted diga que presenció el despido del trabajador fulanito el día 23 de abril de 2025 en la entrada de la fuente de trabajo a tales horas. Y que nomás se limite a contestar el testigo sí. Pues eso finalmente es indicativa y no se está logrando la finalidad de la prueba, ¿no? Y en el contrainterrogatorio, la objeción más frecuente es que la persona que hace el contrainterrogatorio, que es la contraparte del oferente, haga preguntas que no guarden relación ni con la idoneidad del testigo,
ni con ninguna otra pregunta que se le hizo en el interrogatorio directo, ¿no? Por ejemplo, se ofreció un testigo por parte del patrón para acreditar la jornada, ¿no? Y en el contrainterrogatorio del trabajador le empieza a hacer preguntas relacionadas con la existencia del despido. Entonces, ahí es donde el patrón objeta la pregunta del contrainterrogatorio sobre la base de que no está relacionada con el interrogatorio y en todo caso el trabajador tuvo que haber ofrecido su propia testimonial a cargo de esa persona, ¿no? Para evitar desnaturalizar la prueba mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio que es aparte de las reglas que rigen el desahogo. Señoría, y ahorita que hablabas del contrainterrogatorio, la Mm. finalidad, entendiendo la finalidad del interrogatorio como desacreditar al testigo. Vamos a desacreditar lo que está diciendo el testigo, a evidenciar que está cayendo en serias contradicciones o que quiere probar hechos favorables mediante preguntas subjetivas. Un ejemplo en contrainterrogatorio podría ser, ¿es cierto que usted no estaba presente cuando se firmó la renuncia? Sí, efectivamente. Sí. Por ejemplo, que en el interrogatorio directo Ok. se le atribuye al testigo haber presenciado el momento en que se firmó la renuncia, ¿no? Eso naturalmente sería un testigo del patrón, a quien le interesaría demostrar la terminación justificada de la relación laboral a través de la renuncia voluntaria. Pero que en el contrainterrogatorio el apoderado del trabajador le haga preguntas que pongan en duda la presencia del testigo en el momento de los hechos, ¿no? Supongamos que en ese momento el apoderado del trabajador le diga, a ver, en qué parte de usted se encontraba al momento en que se produjo la renuncia? Y que el testigo diga, pues yo estaba afuera de la oficina en la maquinita dispensadora, ¿no? Pero que en la contestación de demanda se haya afirmado que ese testigo estaba dentro de la oficina de recursos humanos, que él es personal de esa área y que estaba presente al momento en que el trabajador voluntariamente suscribió el documento, ¿no? Entonces, de eso se trata el contrainterrogatorio, ¿no? Es demeritar la versión sostenida por el testigo durante el interrogatorio directo, ¿no? Señoría, vamos a poner un ejemplo, a ver, que yo normalmente defiendo patrones, ¿eh? En el testimonio, en la confesional, se dice que el trabajador siempre cumplió siempre cumplió con el reglamento interior de trabajo. Poder preguntar, ¿verdad que el actor incumplió el reglamento interior de trabajo ¿a cuánto estamos hoy? ¿El 3 de febrero? ¿Se Ok. podría en contrainterrogatorio? En contrainterrogatorio difícilmente porque, Ujú. bueno, dependiendo, se trata del propio trabajador, el que está sujeto al contrainterrogatorio o algún compañero. Un compañero. Ok, sí, en ese caso sí, pero la condición para que se pueda formular un contrainterrogatorio en esos términos, es Ujú. decir, encaminado a constatar que el trabajador cumplió o incumplió con el reglamento interior de trabajo, es que el interrogatorio directo haya guardado relación con ese tema, ¿no? Supongamos que se rescindió la relación laboral sobre la base de que el trabajador incumplió con las obligaciones que establece el Reglamento Interior de Trabajo, debidamente depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? Entonces, todas las preguntas del interrogatorio directo van a ir encaminadas a evidenciar que el trabajador sí incumplió con esa obligación y que por eso está sustentada la rescisión de la relación laboral. Y ahí el trabajo del apoderado del trabajador precisamente va a ser demeritar lo manifestado por los testigos y evidenciar que no le constan al testigo los hechos relacionados con el incumplimiento del reglamento interior de trabajo, ¿no? O Ahora, bien, perdón, no, no, adelante, adelante. Te iba a hacer una que, pregunta del público. que no le consta al testigo, o bien que simplemente está falseando, ¿no? Que está diciendo mentiras y que en realidad se encontraba presente en alguna otra parte al momento que ocurrieron los hechos, ¿no? O que es carente de idoneidad, ¿no? Porque tiene algún interés
en la resolución del conflicto, que aquí cabe mencionar, si ustedes buscan la institución de las tachas en la Ley Federal del Trabajo en su texto actual, no la van a encontrar. El legislador la suprimió del artículo 818 de la Ley Federal del Trabajo y lo hizo intencionalmente para evitar una valoración tasada de la prueba y que en automático se excluya a un testigo por el simple hecho de que tenga alguna relación de afinidad o consanguínea o que sea subordinado del patrón. Entonces, ¿qué es lo que quiso el legislador? Pues privilegiar la libre valoración de la prueba al eliminar las tachas y establecer que en todo caso el tribunal tendrá que valorar la testimonial no nomás considerando aquellos aspectos que pudieran afectar su imparcialidad, sino también todas las circunstancias que rodean el hecho, ¿no? Una valoración individual y concatenada con las demás pruebas que obran en autos. Entonces, eliminar las tachas es un acierto porque precisamente privilegia la libre valoración de las pruebas, que es precisamente es la tendencia del nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? Vale. Y Oye, finalmente del carácter social de la materia, ¿no? ok. Señoría, ¿te parece si hacemos una ronda rápida ya casi para cerrar? Aviente pregunta y respuesta lo más rápido que se pueda. ¿Hasta Bien. cuántos testigos por un hecho? Tres. Hasta tres. Si el testigo solicita, ¿el juez podría otorgarle algún tipo de constancia? Sí, siempre y cuando abren el expediente. Porque luego a los que somos godines no nos dan permiso, señoría. Muy bien. Eso, por cierto, es una incorporación de la reforma de mayo de 2019, ¿eh? Que tiene que obrar en el expediente la constancia que se pretende que se ponga a la vista del testigo para evidenciar o superar una contradicción. Vale. Siguiente. Si tu testigo no habla español, ¿cuál es el idioma que más te ha tocado traducir? Fíjese que ninguno. No me ha Ninguno. tocado ese tema. Me ha ¿Y lengua tocado traducción indígena? de documentos, pero intérprete Ajá. no. Intérprete no. ¿Y lengua indígena, señoría? No me ha tocado. Tampoco. No, Ok. no me ha tocado, Nicolás. Y al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial, se acompañan los interrogatorios con las preguntas y las preguntas calificadas. Y esto viene a colación de una pregunta que tenemos aquí en nuestra aula virtual. ¿Es Ujú. necesaria la calificación de todas las preguntas en una testimonial si se trata de de un interrogatorio abierto? Ya en este caso, es un resabio de la ley. Al principio sí pudiera llegar a tener aplicación, pero actualmente ya está implementada el nuevo sistema de justicia laboral en todas las entidades federativas. Por lo menos en el ámbito federal, no aplicamos esa disposición porque siempre se desahoga a través de las nuevas tecnologías de manera remota, ¿no? Entonces, sería un formalismo exigirle al oferente de la prueba que exhiba un interrogatorio si finalmente en el momento del desahogo de la testimonial ni se va a tomar en cuenta ese interrogatorio y el tribunal exhortado se va a encargar de que el testigo esté presente en las instalaciones del propio tribunal exhortado el día señalado para la audiencia de juicio, y el tribunal exhortante es el que va a dirigir el desahogo de la prueba, ¿no? Y ahí mismo la parte oferente, estando en el recinto del tribunal exhortante, por medio de las nuevas tecnologías, va a hacer las preguntas del interrogatorio directo y la contraria va a hacer las preguntas del contrainterrogatorio, estando el testigo en otra entidad federativa. Entonces, a mí no me ha tocado aplicar esa disposición porque finalmente lo que privilegia la inmediación y lo que privilegia el principio de realidad es el desahogo directo que hace el tribunal exhortante y de esa manera no está restringido el desahogo de la prueba a las preguntas que contenga un pliego o un interrogatorio, sino que se pueden formular de manera oral las que quiera el oferente, ¿no? Entonces, yo nunca he desechado una prueba por el hecho de que no se haya exhibido un interrogatorio cuando el oferente de la prueba se compromete a presentar el testigo, ¿no? Entonces, actualmente no se aplica esa disposición, ¿no?
Ok, ya casi para terminar. 685 ter, aquellos que están excepcionados de ir a la conciliación prejudicial obligatorio, y hablemos de un caso doloroso en México: violencia laboral, acoso, hostigamiento. ¿Alguna medida adicional que se tomen desde tu tribunal cuando la persona que está confesando es justamente esa que dice haber sufrido esas vejaciones en el centro de trabajo? Sí, se evita la confrontación. Aplicamos analógicamente una de las letras del artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo, que regula el procedimiento de conciliación que se sigue ante los centros de conciliación para el juicio laboral, y evitamos que se confronten de manera directa. Entonces, por ejemplo, en este caso, oponemos a la presunta víctima o al presunto agresor en una sala distinta a la que se encuentra la contraria, le apagamos la cámara, y en ese caso no hay una confrontación directa, ¿no? Y también hay otras medidas que se suelen adoptar. Ponemos como providencia precautoria, decretamos la reubicación en caso de que continúe la relación laboral, la reubicación de la persona presuntamente agredida para efectos de que durante el desarrollo del juicio laboral no siga prestando sus servicios, teniendo como jefe inmediato o jefe directo a quien le atribuye los actos de acoso laboral. Y ya en sentencia también otras medidas, como por ejemplo se gira oficio a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se practique una inspección extraordinaria con base en las normas de la NOM 35. Se ordena a la empresa emitir un protocolo para erradicar la violencia, esto en términos de la reforma reciente en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué es lo que se pretende? Se pretende restaurar el ambiente laboral, y no nomás que el actor en ese juicio resulte beneficiado, sino que todos aquellos compañeros de trabajo que pudieran estar en una situación igual de acoso o hostigamiento laboral, pues vean restablecidos sus derechos laborales, ¿no? Eso es un interesante efecto porque, como ustedes saben, pues conforme al interés jurídico, únicamente las partes son las que se pueden ver beneficiadas con el dictado de una sentencia, pero en el tribunal lo que pretendemos es ir un poco más allá y restablecer el ambiente laboral y beneficiar a todas aquellas personas, no únicamente al actor, que pudieran estar en una situación análoga, ¿no? Muchísimas gracias. Juez de carrera, muy joven, y preguntarte si tú vislumbras en algún momento que podamos pedir reparación del daño sin tener que ir a la vía civil o a la vía penal. ¿La vemos lejos todavía para el derecho al trabajo? Pues ya tenemos una tesis de colegiado de hace unos mes y medio aproximadamente, ¿no? En donde se establece la posibilidad de que en la vía laboral se obtenga una indemnización por daño moral. Está complicado porque también hay jurisprudencia de la primera sala de la Corte, el primer precedente hace unos 3 años. De ahí derivaron múltiples tesis que hacen referencia al acoso laboral, los distintos tipos, las distintas vías para demandar. Y en ese precedente la Corte pues estableció la procedencia de la vía penal, administrativa, laboral, civil, y justamente en la civil estableció la procedencia del daño moral, ¿no? Entonces, este tribunal colegiado, pues bajo una interpretación pro persona garantista, optó por extender la vía laboral para efectos de reclamar una indemnización. Habría que ver el caso concreto, ¿no? Posiblemente, pues era una persona que estaba en extremas condiciones de vulnerabilidad, y el hecho de condicionar esa indemnización a que promueva un nuevo juicio ante tribunales civiles, pues era desproporcional, y excepcionalmente se admitió esa posibilidad en la vía laboral. Habría que ver los hechos del caso concreto. No he leído la ejecutoria, pero pues yo creo que es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de que se abra esa vía, y lo que sí es muy importante es que exista seguridad jurídica, ¿no? Si se va a abrir esa vía, que esté bien definida, si no va a ser a través de la ley, pues por lo menos a través de la jurisprudencia, que se establezcan los requisitos para que proceda esa indemnización, cuáles son las condiciones y cómo se va a evitar que en un futuro se vuelva a reclamar lo mismo, pero a través de la vía civil o a través
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Entonces, es un tema interesante y sí es importante preservar la seguridad jurídica para evitar que, con base en un desbordamiento de derechos humanos, se afecte de manera desproporcional a las empresas, ¿no? Muchas gracias. Les dejo por ahí, por favor, bajen el AR 47 diagonal 2013, que justamente se fue en materia civil esta situación de moving dentro del centro de trabajo y que también estaremos platicando aquí en INDECAC con la maestra Marisol en breve. Tenemos una invitación para ustedes. Señoría, ¿qué está leyendo hoy que no sea de derecho? Pues actualmente, nada. Nada. Y que sí sea Actualmente de yo estoy derecho. muy enfocado en el trabajo. Termino el trabajo y ya no me dan ganas de leer más que las noticias, si acaso, ¿no? Pero sí, anteriormente, pues sí disfrutaba de otro tipo de lecturas, ¿no? Pero ahorita, desde que me adscribieron aquí en el Estado de México 2020, pues me sobran las horas para la familia nomás, ¿no? Entonces, Pues mira, por acá te dejan saludos de tu paisano del estado de Sonora y muchas felicitaciones. Y yo en nombre propio y en nombre de Indecac te agradezco infinitamente el tiempo que nos regalaste y que nos obsequias para compartir conocimiento por un mejor derecho del trabajo y que de verdad podamos vivir en ese artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo con trabajo digno y decente y que es un trabajo de ambas partes, no solamente de los patrones, sino de los patrones y de los trabajadores. Para todos los que estuvieron con nosotros, seguimos agradeciendo que nos regalen un like para poder hacer mucho más grande la comunidad y que nos permitan estos ejercicios que tenemos con ustedes, 100% gratuitos. Y nos vemos muy pronto. ¿Con qué cierra, magistrado? Ya te dije magistrado, ya eso va a ser, ya lo decreté, ya, señoría. decretado. Decretado está. Pues invitarlos a que se inscriban, vamos a profundizar en estos temas que hemos comentado y a seguir actualizándose para dignificar esta bonita materia que conocemos y que tiene impacto en la vida de miles de personas. Justo así, porque el mexicano lo que hace es pararse a trabajar y se ha dado para muchas más áreas como el penal, mucho más dinero, mucho más recursos, mucho más tiempo para una reforma. Y para nosotros, la verdad es que siempre he dicho que se ha visto al derecho al trabajo como el patito feo y nada, nada menos alejado de eso, ¿no? Entonces, gracias a todos, para los que puedan, le insisto, seguir por favor en sus redes sociales al juez. Tiene y sube a cada rato videos muy importantes. Tenía uno de Afores, tenía uno de sustitución patronal, si no me equivoco. Entonces vayan por favor a su página. ¿Me ayudas? ¿Cuáles son tus redes oficiales? A ver, un segundo, no me la sé, pero en este momento Y mientras, denle like también a Indecac si pueden. Y para los que ya están inscritos en la maestría, recuerden, nos vemos el 7 de febrero de las 8:30 a las 12:30. Todo es vía Zoom y están invitados a formar parte de esta segunda generación. ya tengo el dato. En cuanto al Instagram, Germán GTZL, Germán, eh, en el TikTok igual, Germán Gutiérrez León. Y en el Facebook, igual mi nombre completo, ¿no? bueno, pues ya saben Y dónde muchísimas buscarlo y gracias por la seguirlo y darle un invitación. like. Muchas gracias por la invitación, de verdad que me siento muy honrado y pues espero poder seguir viendo a todos por este medio. Vale, y ya saben, si me escuchan en las siguientes clases hablando con mi acentito norteño, ya saben de dónde se fue. Muchas gracias, muy bien representado Sonora y nos vemos pronto. Acuérdense, por último, nuestra tradición, a todos los que están conectados pueden y quieren aparecer en nuestras redes sociales, ábranme su cámara, tomo rápido unas fotos. La verdad es que no voy a alcanzar a tomar tantos pantallazos porque fueron 156 personas conectadas en el pico más alto, pero para los que sí están y pueden abrir cámaras, muchísimas gracias. Mm. Vero, qué gusto verte, Erasto, muchos amigos ya de esta comunidad, de esta familia que hemos hecho a través de Intecac. Alejandro, qué gusto saludarte, también ya nuestro alumno en Intecac, y nos vemos muy pronto. Que descansen. Gracias, señoría. Saludos al licenciado Manuel Amador, ya lo vi, mi paisano. Es lo bonito cuando nos abren la cámara, aquí reconocemos y nos conocemos. Saludos al paisano de su señoría. Y se me olvidó el nombre ahorita de las tortitas estas tan ricas coyotas se llaman, creo, ¿no? Toyota, sí, sí, cómo no. Coyotas, ya los vi a los dos y ya se me antojaron unas coyotas. Inmediatamente, me dicen un estado de la Luego le República y yo nada más traemos pienso en comida de Doña María. de Doña María. Anden pues. Que Hasta luego, buenas descansen. noches.
Que descansen. Muchas gracias.